Hola, hola, el Señor les bendiga, bienvenidos, bienvenidas, somos Ministerios GESED Internacional y hoy como todos los domingos tenemos una cita con ustedes, con fidelidad, con calidad, con excelencia, como siempre lo hacemos en Ministerios GESED. Vamos a agradecerle a la divinidad por todo lo que ha hecho por nosotros, porque nos ha mantenido una semana más con vida, porque podemos estar acá en familia, eh, alabándole, bendiciéndole. ¿Listo? Oremos entonces, Señor, gracias te damos por tu fidelidad y misericordia, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por todas las circunstancias que tienen lugar en nosotros, gracias por el aire, por el agua, por los animales, Señor amado, por todo lo que tú nos das, por todo lo que recibimos siempre de tu mano, Señor. Reconocemos que hay un ser superior, reconocemos que hay un Dios que es todopoderoso, grande, maravilloso. Gracias, oh Dios, te damos por tu fidelidad y misericordia. Gracias te damos, Señor, por este momento, Padre. Y oramos, Señor amado, por todas aquellas personas que están, Dios de la gloria, en un hospital, en una clínica, en su casa. Enfermos, Señor, con enfermedades terminales, Dios de la gloria, obra, Señor, en ellos. Oramos, Señor amado, por todas las circunstancias familiares, Padre Santo. Vuelve el corazón del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, de los esposos, Señor amado. Obra también, por favor, en esa parte económica, maravilloso Dios. Necesitamos de ti, Padre. No queremos, Señor, ser esclavos de los bancos. Ayúdanos, Señor, a ser administradores de los recursos, Señor amado, y a ser instrumentos de tu paz y de tu bendición. Gracias, Señor, por todo lo que eres y significas. Gracias, oh Dios, te damos por tu fidelidad y misericordia. Amén. Muy bien, hoy quiero que trabajemos un tema muy interesante. Recuerde que somos Ministerios GESED Internacional y somos una institución de educación superior, de educación, perdón, bíblico-teológica, y es una educación virtual, ¿correcto? Así es de que si usted quiere ingresar a estudiar con nosotros, bienvenidos. Tenemos una oferta académica bien, bien interesante y les motivamos para que nos colaboren. Muy bien, hoy quiero que trabajemos un tema muy especial. Nosotros obviamente siempre la idea es que nuestras enseñanzas estén basadas tanto en el texto bíblico como en la divinidad, ¿correcto? Y la divinidad en relación con ABC. Ese con puede ser con el ser humano, con el resto de la creación, con ciertas características de nosotros, con nuestra espiritualidad, con nuestra economía, con nuestra política, en fin. Pero siempre la idea es esa. Hoy quiero que leamos un texto en Isaías capítulo 44. Isaías 44, versículo 6 dice, así habla el Señor, el Rey de Israel, el Salvador, el Señor Todopoderoso. Yo soy el primero y el único y el último, el único Dios que existe soy yo. ¿Quién hay como yo que hable y se dé a conocer, que me convenza? ¿Quién ha dicho lo que va a pasar mucho antes de que suceda? Que nos cuenten lo que va a pasar en el futuro. No tengan miedo, no teman. ¿No se los dije y se los anuncié a ustedes desde hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Acaso existe otro Dios que no sea yo? No hay otro refugio que yo conozca. Desde ese punto de vista, también Dios es ateo, en el sentido de que Dios no conoce otro Dios como Él, ni cree en otro Dios. Y quiero que trabajemos hoy un tema bien interesante, que es el tema de los atributos de Dios. No, quiero, digamos, hablar de manera generalizada de los atributos de Dios, porque eso es un tema muy, muy grande, eso es muy amplio. Pero quiero que trabajemos un tema de esos, desde esa perspectiva muy interesante. Pero antes de trabajar ese concepto de los atributos de Dios y su clasificación, permítame dar una pequeña definición de quién es el Dios del que nosotros estamos hablando y del Dios del que le voy a hablar en esta mañana. Porque, bueno, como bien decimos, hay muchos dioses, claro que sí, toda la gente tiene un Dios quizás diferente. Y quiero, digamos, como basarme en lo que se conoce como el Catecismo de Westminster. ¿Qué es eso de Catecismo de Westminster? Yo hoy le voy a hablar de algunas palabritas muy técnicas y de algunas personas muy claves para este tema que vamos a trabajar, pero me gusta. Recuerde que Ministerio GESED está matriculado en una escuela, digo yo desde esa perspectiva, matriculado en una escuela en la que quiero sacar el discurso de la academia, correcto. Por la misericordia del Señor me ha permitido ser docente en varias universidades y lo soy. Y quiero sacar el discurso de la academia y quiero traerlo, es decir, acercarlo al discurso de la iglesia. Pero entonces esto resulta siendo no un discurso para la academia ni un discurso para la iglesia.
¿correcto? Sino que quiero que los dos, como fusionar esos dos aspectos en uno solo. Por eso yo sé que varias personas de la academia ven estos videos y les agradezco muchísimo y Dios los bendiga. Pero les voy a pedir un favor, no me crucifiquen. No me crucifiquen en el sentido de que no van a encontrar en este espacio algo tan elevado y tan encumbrado como lo trabajamos en la academia. Porque estas prédicas y estas enseñanzas también las está escuchando gente que no tiene ninguna educación teológica. Entonces, lo que pretendo yo es decirle al de la academia, vamos a bajarle un poquitico, digamos, como al rigor académico. Y por otro lado, le decimos al de la iglesia, vamos a subir un poquitico, a elevar el pensamiento, a elevar el conocimiento. Por eso, estas enseñanzas que usted recibe acá en Ministerio Gesed no son la enseñanza tradicional, la predicación tradicional de la iglesia, porque no quiero eso tampoco. Quiero algo un poco diferente y es lo que me preocupa, aquello por lo cual trabajo, aquello por lo cual leo, me preparo para presentarlo, sea algo un poco diferente, reitero, a lo que usualmente se trabaja en la iglesia. Y le decía entonces que vamos a hablar hoy de los atributos de Dios, o por lo menos hablar de las clasificaciones de ellos, porque, reitero, eso es muy denso. Pero le estaba diciendo que, ¿cuál Dios? ¿A qué Dios me estoy haciendo referencia? Y quiero darle una definición de Dios y me remito a una definición de Dios que está presente en lo que se conoce como el Catecismo de Westminster. ¿Qué es eso del Catecismo de Westminster? Es básicamente una declaración de fe que fue propuesta por allá en el 1646 de las iglesias que se conocen como las iglesias calvinistas, ¿no? Entonces recordemos que en la Reforma hubo dos grandes personajes, muchísimos personajes, pero dos de esos grandes personajes fueron Calvino y Lutero, ¿correcto? Entonces se habla de las iglesias luteranas, que son las iglesias que siguen, digamos, como la tendencia teológica de Lutero, y las iglesias calvinistas, que son las que siguen la enseñanza teológica de Calvino, también se les llama reformadas. Entonces, esto que se llama el Catecismo de Westminster es una promulgación de fe, es decir, ¿en qué creemos nosotros las iglesias calvinistas? Decían ellos, no, yo no estoy afiliado a esas, digamos, corrientes teológicas como tal, no, porque eso ya en la actualidad como que no funciona mucho, decir yo soy calvinista, yo soy luterano, yo soy arminiano, ya como que no es tan ideal ese asunto, pero sí son grandes referentes teológicos y en algunas otras áreas de lo que tiene que ver con la iglesia y con la teología. Y en ese Catecismo de Westminster definen a Dios de esta manera. Voy a leer al pie de la letra porque me estoy refiriendo a algo que algunas personas hicieron en el pasado, 1646. No hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección, espíritu puro, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapientísimo, santísimo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima, y para su propia gloria. Es amoroso, es benigno, es misericordioso, es paciente, es abundante en bondad y verdad, es perdonador de la iniquidad, la transgresión y el pecado, es galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia el pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Eso es lo que reza el Catecismo de Westminster en cuanto a quién es Dios. Defíname por favor quién es Dios. Algunas otras personas dirán, ¿cómo así? Defíname quién es Dios. No es que Dios no se puede definir, no puedo darle una definición de Dios. Y algunos otros dirán, a esto se le puede cambiar o se le debe cambiar a veces cosas. Claro, es que fue promulgado en el 1646. Reitero, pues el Catecismo de Westminster es algo que es como un prolegómeno, como una base de muchas cosas que nosotros enseñamos y practicamos en la actualidad, ¿correcto? O que es también como la base para otras teologías, entonces por eso lo cito. Muy bien. ¿Qué es eso de atributos o perfecciones de ese Dios que le acabé de definir desde ese Catecismo de Westminster? Él tiene unos atributos, si usted se da cuenta, mucho de lo que leí ahorita son básicamente atributos o perfecciones de Dios, ¿correcto? Porque es que de qué otra manera se puede o se debe, digamos, como definir a Dios, pues a partir de los atributos es una manera de definirlo, ¿no? ¿Y qué es eso de atributos? ¿Cómo nosotros definimos a un atributo? Básicamente hay un teólogo que se llama Augustus Strong
y él propuso una definición para los atributos. Él dice que los atributos son aquellas características distintivas de la naturaleza divina, que son inseparables de la idea de Dios y que constituyen la base y el fundamento de sus diversas manifestaciones a nosotros, a la criatura, hacia toda la creación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Básicamente, él lo que está proponiendo es que atributos son esas características de Dios que no son posibles separar de él. Ya, básicamente, en otras palabras, es lo que está diciendo. Hay otro teólogo que dijo que los atributos son aquellas cualidades o características del ser divino, en virtud de las cuales Él es distinto a todos los seres creados. Cuidado, Él es distinto a todos los seres creados y sin las cuales Él no sería digno de culto y del servicio de los hombres. No estoy como muy de acuerdo con esta definición, porque Él es digno del culto, tenga o no tenga esas características, pero bueno, no estoy hablando y sencillamente le estoy dando como ciertas definiciones de algunos teólogos y ese asunto. Pero ¿qué es lo que se pretende con estos atributos o perfecciones de Dios? Básicamente es que a partir de ellos se intenta conocer un poco a la divinidad. Ojo, pero tengamos en cuenta nosotros algo. Nosotros tenemos que recordar que la divinidad nosotros no la podemos conocer. Cuidado con eso. Nosotros solamente podemos conocer algunos aspectos de la divinidad a partir de su actividad y a partir de la relación que tiene con nosotros. No podemos decir hubo una persona, un obispo de una ciudad que se llamaba Cícico. Él se llamaba Eunomio. Eunomio era un obispo de una ciudad que se llamaba Cícico y él, digamos un poco soberbiamente, él nació por allá en el 335 y estuvo vigente en todo ese siglo IV. Y él dijo en alguna ocasión, conozco a Dios como Dios se conoce a sí mismo. Eso es mucha pretensión de por Dios. Conozco a Dios como Dios se conoce a mí mismo. Ni siquiera me puedo conocer yo mismo, a mí mismo, ni a la que duerme o al que duerme a mi lado, mucho menos a Dios. Pero bueno, ya ningún teólogo podría decir en la actualidad, o ningún ser humano puede decir hoy de manera responsable, conozco a Dios tanto como Dios se conoce a sí mismo. Pero bueno, no, nosotros no podemos conocer a Dios. Nosotros, ¿qué es lo que conocemos de Dios? ¿Y qué es ese concepto de revelación? Sencillamente es Dios mostrándose al ser humano. Nosotros podemos conocer de Dios lo que Dios nos permite conocer de Él. Así de sencillo, es decir, no podemos conocer de Dios lo que Él no ha mostrado a nosotros como seres humanos. Por otro lado, hay un señor, otro teólogo que se llama Guillermo de Ockham. Él era un fraile franciscano inglés que vivió por allá en el siglo III, 1285, siglo, perdón, 13 y 14, 1285 a 1347. Y este Guillermo de Ockham dijo, cuidado, hay que tener muchísima precaución porque los atributos de Dios no están fundados, decía él, o basados en el ser de Dios, sino que son producto del intelecto humano. Eso hasta cierto punto tenemos que decir que es cierto, pero es que de todas maneras ese concepto de revelación de Dios, es decir, lo que nosotros entendemos de Dios, tiene dos dinámicas. Una dinámica que bajó del cielo, eso se llama descendente, y una dinámica ascendente, es decir, Dios se muestra a nosotros de cierta manera y nosotros también analizamos e interpretamos ese mostrarse de Dios a nosotros, es decir, lo que se conoce como revelación. Nosotros también hacemos un análisis de eso. Y lo que se conoce como revelación es la resultante de esas dos dinámicas. Una, Dios mostrándose a nosotros y nosotros interpretando ese mostrarse de Dios. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Los atributos son precisamente, sí, producto del intelecto humano por una parte y también producto del mostrarse de Dios al ser humano. ¿Listo? ¿De dónde vienen esos atributos? La gente dice, bueno, ¿y de dónde sacan ustedes esos atributos de Dios? Cuando yo le hablo de atributos, permítame, me adelanto un momentico, le estoy hablando, por ejemplo, de la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, santidad, justicia, ira, amor, poder, en fin, y otros tantos que le voy a mencionar ahora más adelante. ¿De dónde nosotros decimos Dios es esto o Dios es lo otro, lo de más allá? ¿Cuáles son las fuentes de esos atributos? Primero, la fuente de esos atributos es la Biblia, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo menos eso se pretende, ¿no? Que si yo digo Dios es, pues sencillamente tenemos que decir, bueno, eso es lo que nos dice el texto bíblico. Pero por otro lado también hay unos atributos que nos los ha brindado curiosamente la filosofía griega. Por ejemplo, uno de los atributos de Dios es, escúcheme esta palabrita, hoy vamos a aprender mucho de estos atributos de Dios.
La impasibilidad. ¿Usted sabía que Dios es impasible? ¿Y eso qué es? ¿Qué significa eso, impasibilidad? Significa que Dios tiene incapacidad para sufrir. Es decir, Dios no puede sufrir. Pero eso, por ejemplo, esa clase de atributos así, nos los heredó la filosofía griega, ¿correcto? Por otro lado, otra fuente de los atributos divinos es lo que se conoce como la escolástica medieval, que fue un movimiento, la escolástica que marcó muchos aspectos de la vida y estuvo vigente en la época media, en el medioevo, ¿ya? Sobre todo los atributos de omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, todos los famosos ovnis. Ah, ah, Esos surgieron ahí, en la escolástica medieval. Ahí fue cuando se empezó a decir, bueno, obviamente con referencias bíblicas, pero diciendo, es que Dios es omnipotente, es que Dios es omnipresente y omnisciente. Y otra fuente para hablar de los atributos de Dios son las cosmovisiones modernas. Por ejemplo, lo que es infinidad, inmensidad, aceidad, porque esas cosmovisiones modernas, digamos, intentan mostrarnos a Dios desde otras perspectivas. Y ahí nos dan entonces otros atributos. Tengo que decirle, para ser muy honesto intelectualmente y espiritualmente, que nosotros hay muchos atributos de Dios que no conocemos y no los podemos conocer ni los conoceremos mientras que estemos en esta corporeidad y en esta dimensión, ¿correcto? Que para conocerlos tendremos que ya estar en una dimensión mucho más espiritual, en una dimensión en la cual nosotros podamos ser renovados, restaurados y que no estemos tan pendientes de toda esta materialización que nos rodea. Ahí conoceremos otros atributos de Dios que en este momento ni siquiera podría decirle cuáles son, porque no los conocemos. ¿Listo? Y hablando de esos atributos, hay varias clasificaciones para ellos y son clasificaciones hechas por diversas escuelas o diversos teólogos. Cuando uno menciona muchas veces a los teólogos en las iglesias, como que en muchas iglesias como que eso les raya los oídos. Teología, eso es del diablo. Teología no, esos son muertos espiritualmente. Teología no, la letra mata y el espíritu vivifica. No, muchachos. O sea, usted y yo también somos teólogos y usted me va a decir, a mí sáqueme de eso porque yo nunca he estudiado teología. Mijo, recuerde una cosa, desde el momento en que usted diga, oremos a Dios porque es que arriba de Dios no hay nadie, ahí usted ya está haciendo teología. Usted es un teólogo empírico. Todo lo que usted cree, lo que usted analiza en su vida, usted está haciendo teología ahí. ¿Ya? Entonces, no miremos ese concepto de teología y a los teólogos como bichos raros por allá, como son gente que eso no creen en el espíritu y como que eso es hasta satánico, dicen en algunas iglesias. No, no, perdón. El que dice que eso es satánico, pues, perdón, usted mismo está haciendo teología, entonces, ¿cómo la hace? ¿No? Entonces esos teólogos y esas escuelas de teología han clasificado estos atributos de Dios de varias maneras, y hay varios modelos de clasificación. Y le voy a decir algunos de ellos porque fíjese que muchas veces alguien de pronto usted escucha hablar de los atributos de Dios, o qué tal a usted le pregunte a alguien, a ver, ¿cómo se dividen esos atributos de Dios? O si usted por favor me puede indicar, que es que me dijeron en el colegio que llevara cuáles son esos atributos de Dios, los comunicables y los incomunicables. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, por lo menos sepamos que hay una clasificación de los atributos de Dios que se llama así: atributos comunicables o atributos incomunicables. ¿Cuáles son esos atributos comunicables o incomunicables? Entonces se dice que los atributos comunicables son los que Dios comparte con el ser humano. Oh, ¿hay atributos que Dios comparte con el ser humano? Sí, sí hay unos atributos que Dios comparte e incluso espera que nosotros como seres humanos los practiquemos también. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, ¿cuáles son esos? La espiritualidad. Dios es espiritual y Dios quiere que nosotros también seamos espirituales. La santidad. Sed santos porque yo soy santo. La justicia. Dios es justo y necesita y quiere y exige que yo sea justo. La misericordia. Y hay otros atributos según este modelo de atributos comunicables e incomunicables, que son los atributos incomunicables. Los que le dije son los comunicables, los que comparte Dios con el ser humano. Y los incomunicables son los que Dios no comparte con el ser humano. ¿Cuáles son esos? La eternidad. Nosotros no somos eternos, Dios sí.
Y los famosos omnis de los que le hablaba ahorita, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, no, nosotros no somos nada de eso. La inmutabilidad, Dios es inmutable, es decir, no cambia, nosotros sí cambiamos permanentemente. Bueno, eso de que no cambia, hay que ver en qué es que no cambia y todo ese asunto, ¿no? Esa es una primera clasificación, los atributos comunicables e incomunicables, ¿no? Eso lo hicieron los teólogos reformados, que es bastante interesante, me parece muy buena esta clasificación y muy sencilla. Hay otra clasificación que se llama los atributos negativos, los positivos y los causativos. ¿Quién hizo esa clasificación? Un señor que se llamó por allá Clemente de Alejandría, por allá en la patrística, Clemente de Alejandría. Y él dijo, pues Dios tiene unos atributos negativos. Y le dijeron, Clemente, ¿y cuáles son esos atributos negativos según usted? Él dijo, pues esos atributos negativos son lo que no es Dios. Lo que no es Dios. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con eso, Clemente? Pues son esos que tienen un prefijo in y que tienen un sufijo able o ible. ¿Cómo así? ¿A qué es que se está refiriendo eso? Ojo, es decir, son esos atributos que empiezan con la palabra in, por eso le digo prefijo, y que terminan con la expresión hable o ible. Y eso se les llama o se les conoce con el concepto de atributos negativos. ¿Cuáles son? Inmutable. La palabra inmutable empieza con el prefijo in y termina con el sufijo able. Inmutable. Yo le voy a mencionar los atributos solamente y ahorita le doy una pequeña definición de cada uno de esos atributos porque eso es un poco. Son una cantidad grandísima de atributos de Dios. Por ejemplo, el inmutable, el incomprensible, invisible, fíjese que empiezan por in y terminan con hable o ible. Impasible, ¿listo? Entonces, a esa clase de atributos negativos se les llama, yo le dije que usted va a aprender muchas palabritas hoy. No le cierre el oído a esas palabras ni a esos nombres que le estoy dando, porque es muy importante. Usted tiene que saber de qué es que se está hablando, en qué cree usted, cómo cree, por qué cree, de dónde viene eso. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque eso le brinda unas raíces y una identidad muy grande a usted. ¿Sabe cómo se llama eso de los atributos negativos de Dios? Eso se llama teología apofática. Uy, la palabra tan brava, ¿usted cómo me va a decir una palabra de esas? Apofática básicamente, ¿por qué se le puso ese nombre a esos atributos negativos de Dios? Por la palabra griega apófasis, que significa negación. Entonces, teología apofática. A eso se le llama así. Y hay otros atributos que son los positivos. ¿Qué es eso de atributos positivos? Le dije que le dije una primera clasificación que fueron los ¿qué? Los atributos que se conocen con el nombre de comunicables o incomunicables. Esa es una primera clasificación, ¿correcto? Es decir, van a ser todos los mismos atributos, sino que las clasificaciones son las que van a ser diferentes. Los comunicables le dije que eran los que Dios compartía con el ser humano y los incomunicables los que Dios no comparte con el ser humano. Esa es la primera clasificación. Le hablé de una segunda clasificación, los atributos negativos, positivos y causativos, y le dije que eso lo había propuesto ese señor Clemente de Alejandría. Ya le dije cuáles son los negativos y ahora le digo cuáles son los positivos. Los positivos, según Clemente de Alejandría, son los atributos supremos o los eminentes o los más grandes, dice él. ¿Cuáles son? Cuando en la Biblia se dice, por ejemplo, que Él es el más santo, el más sabio, el más amoroso, el más misericordioso. Esos son los que Clemente de Alejandría le puso como nombre o como clasificación los positivos. Y él dijo, y hay otros que se llaman los causativos. ¿Cuáles son esos causativos? Clemente de Alejandría dice, pues son los que tienen que ver con, o los que están en relación de Dios, entre Dios y el mundo, entre Dios y la creación. Por ejemplo, como la eternidad respecto al tiempo. Dios maneja un tiempo diferente al de nuestro, que es el el cronos, para él es el kairos, ¿correcto? Por eso nosotros leemos en la Biblia que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y hay otro atributo causativo, por ejemplo, que es la inmensidad respecto al espacio. El espacio vemos nosotros que se va creciendo cada vez más, pero Dios es más grande y más inmenso que el espacio. En fin, esa es la segunda clasificación de los atributos. Hay otros atributos que se han clasificado como absolutos o relativos. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es que
A veces, reitero, de pronto usted se encuentra con una persona que medio sabe de eso, de teología, y le empieza a hablar de esos atributos y, por favor, por lo menos entienda que hay una cosa que se llaman atributos y qué es eso. Y si puede ir un poco más allá, entienda que hay varias clasificaciones de atributos y que se las estoy dando hoy. Otra clasificación son los absolutos o relativos. Eso la propuso este teólogo del que le mencioné ahorita hace un ratico, Augusto Strong, que él fue básicamente un teólogo y un ministro bautista que vivió más o menos por allá a finales del siglo XIX. Y entonces él dijo, a mí me parece que los atributos de Dios pueden clasificarse en absolutos y relativos. ¿Cómo es eso? Y entonces él dijo, sí, los absolutos, bueno, esos absolutos también tienen otro nombrecito. Podemos llamarles también inmanentes. Y entonces le dijeron, ¿y cómo es eso, Augusto? ¿De qué se trata? Y él dijo, los absolutos o los inmanentes son los que tienen que ver con el ser interior de Dios. Son esos atributos que están involucrados en la relación de Dios consigo mismo, ¿correcto? Que pertenecen a su naturaleza. Esos son independientes de la relación de Dios con el universo. Y le dijeron, ¿y cuáles son esos según usted, señor Strong? Y él dijo, pues la vida, la personalidad, la autoexistencia de Dios, la inmutabilidad de Dios, la verdad, el amor, la santidad. Todos esos son atributos de Dios. Y él dijo, pero hay algo más. Y le preguntaron, ¿verdad, señor Strong? ¿Qué otra cosa? Dijo, sí, hay otros atributos que yo les he llamado los relativos o también les llamo los transitivos, dijo él. ¿Y cuáles son esos? Entonces él dijo, esos son los que respetan la revelación del ser de Dios hacia afuera. Es decir, los que están en relación con Dios y con la creación. ¿Correcto? Con Dios y con el ser humano. Con Dios y con el universo. Entonces, son esos atributos de Dios que están, por ejemplo, diciendo como la santidad, ¿correcto? Como el amor, como la justicia, la ira y cosas así. ¿Listo? Y hay otra clasificación de los atributos de Dios entre naturales y morales. Eso lo propuso un señor que se llamó Edgar John Mullins. Este fue un ministro bautista también, por allá del 1860 al 1928 vivió este señor. Y él dice, pues a mí me parece que los atributos de Dios deben ser clasificados en naturales y morales. Y le preguntaron al señor Mullins, ¿y cuáles serían entonces esos naturales? Y él dijo, pues fácil, son los que pertenecen a la naturaleza de Dios. Por ejemplo, la autoexistencia de Dios, la inmutabilidad, los omnipresente, omnipotente, omnisciente, la eternidad y la inmensidad. Y dijo, y también hay otros atributos que son morales. Esos atributos morales pertenecen al carácter de Dios, al carácter moral de Dios y a sus relaciones con el ser humano y con la creación. Y le dijeron, ¿y cuáles podrían ser esos? Y él dijo, fácil, muchachos, son la santidad, la justicia, el amor, la verdad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y hay otra, digamos, clasificación que dijeron, un señor John McQuarrie dijo, a mí me parece que eso de los atributos de Dios pueden clasificarse dentro de 4 grupos. Los del misterio, los de la irresistibilidad, los del dinamismo y los de la santidad. ¿Y cómo es eso? ¿Qué pasó? Entonces dijo, sí, por ejemplo, yo creo que los atributos que se catalogan como los atributos del misterio son, por ejemplo, como la incomparabilidad, la incomprensibilidad, la suprarracionalidad. Misterio, ¿por qué? Porque para nosotros todo eso es algo misterioso. Recuerde que yo por ahora solamente se los estoy mencionando y ahorita le daré una breve definición de cada uno de ellos, porque el tiempo no da para más. Y él dijo otra clasificación u otra manera de clasificar esos atributos relativos al misterio, a la irresistibilidad y al dinamismo y la santidad. Entonces, entre la irresistibilidad estaría la inmensidad, la infinidad, la eternidad y los famosos omnis, omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia. Y también dijo, y hay otros atributos que son relativos al dinamismo. Y le dijeron, ¿y cuáles son esos? Pues la fidelidad, la inmutabilidad, la individualidad, la perfección, la bondad. Y por último dijo, y hay otros atributos relativos a la santidad. Y le dijeron, ¿y cuáles son esos? Él dijo, fácil,
la ira, la justicia, la rectitud, la gracia y el amor. ¿Listo? Ahora, a propósito, hablando del amor, hay varios teólogos que han hablado y han clasificado los atributos en dos grandes divisiones y que a partir de ahí se desprenden todos los demás. ¿Y cuáles serían esos dos atributos más importantes para ellos? Unos dicen que el amor y la santidad, ¿correcto? Y algunos van a decir que el amor es el atributo más grande de Dios y que a partir de ahí es que depende todo lo demás. Muy bien. Ahora sí veamos alguna pequeña definición de atributos, porque son muchísimos. Más o menos unos 40 atributos de Dios nosotros tenemos, imagínense. Eso da para hablar de cada uno de esos atributos años y años, porque eso es muy, muy fuerte. Pero de todos esos atributos y clasificaciones que yo le he ido mencionando, recuerde que le hablé del atributo de la eternidad. ¿Qué es eso de eternidad en Dios? Le voy a decir una pequeñísima frase de cada uno de esos atributos para que usted por lo menos tenga una idea general de cada uno de esos. Eternidad significa que Dios no tiene ni principio ni fin. En el hebreo hay un término para eso, el término olam. El olam es el Dios que no tiene ni principio ni fin. Usted y yo no somos eternos. Usted y yo somos seres creados. Nosotros somos inmortales, sí, nuestra alma es inmortal. Ojo, nuestra alma es inmortal, pero no somos eternos. El concepto de eternidad es que no se tiene un principio ni se tiene un fin. Nosotros no tenemos un principio, no tenemos un fin, perdón, pero sí tuvimos un principio. Es decir, que nosotros no somos eternos. Y están los famosos ovnis de los que le he hablado, la omnipresencia. Ese atributo también se conoce con el nombre de ubicuidad. Ay, pero usted, ¿por qué nos está hablando de esas palabras tan extrañas hoy? Es importante, no las bote a la basura, no las deseche. Más bien al contrario, vamos a trabajar léxico nuevo, que nuestras creencias que tengan un fundamento, ojo, epistemológico, intelectual. Es que Dios no es solamente glosolalia. No, Dios no es solamente el de Breshit, Baralojines, Hashamayim, Bejar. Si usted habla y habla en lenguas y eso, muy válido y respetable, muy necesario. Pero no es lo único. Dios también tiene otras maneras. Dios también es el Dios del intelecto. Hay gente que piensa que cuando Dios y el Espíritu Santo, ellos no se meten con eso del intelecto. Uy, mijo, a mí no me hable de física cuántica. No, eso yo no entiendo eso, no. A mí no me hable nada de eso de coseno, seno, coseno, tangente, cotangente. No, yo no sé nada de eso. No, Dios también es el Dios de las matemáticas. Cuidado con eso. Entonces, la omnipresencia también se le conoce con el nombre de ubicuidad. Omni, esos omnis vienen de una palabra griega que es el pantas. Pantas es el todo. Todo, cuando usted vea la palabra omni, significa todo, ¿no? Omnipresencia está presente en todo lugar al mismo tiempo. Omnipotencia, que todo lo puede, es decir, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y la omnisciencia, que Dios lo sabe todo, ¿ya? Dios lo sabe todo, entonces todo es omnis. Ahí habría unas palabritas griegas para eso muy interesantes. Hay otro concepto de la impasibilidad, otro atributo de Dios. ¿Y qué es eso de impasibilidad, por Dios? Como les comenté hace un ratico, significa que Dios no sufre, que Dios no puede sufrir, que a Dios no le afecta absolutamente nada. Y eso es bastante interesante, bastante importante, pero frente a esto surge una teología que se llama la teología kenótica. Otra palabrita de por Dios, kenótica. ¿Y eso qué es eso de kenosis? Básicamente esa teología kenótica nos habla de que no, un momento, porque Dios sí sufre. A veces nosotros los seres humanos decimos, no, pero es que Dios tiene sus leyes y todo, pero a Él no le duele cuando yo adoro a otro Dios diferente a Él, o cuando yo adultero, fornico, cuando yo hago a veces, ahí a Él no le duele. No, a Dios sí le duele. Y la teología kenótica dice, Dios sí le duele. Dios sufre con el que sufre, llora con el que llora, espera con el que espera, camina al paso que usted camina, en fin. Todo eso se llama kenosis. ¿Listo? Frente a este atributo, la impasibilidad de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver eso de la impasibilidad con Dios? Es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no vayamos a pensar que es que Dios, porque yo sufro, pero muchas veces me dejo llevar por el sufrimiento y hasta me acaba. ¿Correcto? Cuando tengo algún luto, por ejemplo. No. Claro que Dios sí sufre,
pero no, ese sufrimiento no está por encima de él y no lo maneja, ¿correcto? No lo domina. A eso es a lo que se refiere ese concepto de impasibilidad, ese atributo de la impasibilidad. Hay otro atributo de la santidad. El término para esto es, en el griego es kadosh, en el hebreo es kadosh y en el griego es agios. Santidad, es decir, Dios, en palabras más, palabras menos, santidad significa que Dios está apartado, separado, ¿correcto? Que Dios tiene una naturaleza que nosotros no podemos entender, que no podemos conocer, que el término santidad significa grandeza, inmarcesibilidad, significa brillo, juventud, lozanía, ¿correcto? Y sencillamente que no peca. Eso es otro de los atributos de Dios que se llama la impecabilidad. Dios no peca. Otro atributo de Dios es la justicia de Dios, ¿correcto? El término sedej, la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios es una cosa fuerte, eso es una cosa loca, porque la justicia de Dios no es como nuestra justicia. Nuestra justicia es distributiva y punitiva, es decir, hay una cantidad de un corpus legal que lo que pretende es castigar al culpable, punto. La justicia de Dios no es así. La justicia de Dios es restaurativa y restitutiva. En fin, pero bueno, Dios es justo. Y Dios también tiene un atributo muy importante, cuidado muchachos, que es el atributo de la ira. Dios también es un Dios de ira. Esa ira en Dios se llama, ahora sí, justicia punitiva, es decir, castigo. ¿Cuándo? Cuando Dios ha sido justo, misericordioso con una persona y sin embargo esa persona no cambia. La ira se constituye muchas veces en el destino final del ser humano, en la condenación. La ira, correcto, la ira de Dios no es satánica. Y aquí hay algo muy importante, me adelanto un poquitico porque hay mucha gente que dice, o sea, ¿cómo Dios puede ser ira si Dios es amor? ¿Cómo se puede ser amor e ira simultáneamente? Sí, claro que se puede. De hecho, usted también como papá lo hace. Aquí tengo a mi hija y a veces me toca castigarla. La amo, pero me saca el genio tanto que la tengo que castigar. Entonces, ahí hay que tener cuidado. El amor. Ojo con esto, porque Dios también es amor, pero el amor de Dios es ágape. Aquí tenemos que hacer una distinción muy importante porque la gente usualmente cuando trabaja 1 Corintios 13, con esa capacidad, con esa cantidad de cualidades que tiene el amor, uno dice, no, pero es que por Dios, uno cuándo llega a amar. La idea de nosotros es llegar a amar con amor ágape. Pero cuidado, el amor de nosotros es un amor más filial, más del eros, más del estorges. El amor filial es el amor de hermanos, ¿correcto? El amor eros es el amor de parejas, el amor estorges es el amor que se le tiene a un cantante, de esos que llamamos quizás amores platónicos, a un político, a una persona que usted admira por a veces circunstancias. Pero el amor de Dios es el amor ágape. Ojalá nosotros alcancemos a amar así, pero qué pena dudarlo mucho, mientras estemos en esta corporeidad, el desafío es llegar a amar como Dios ama, pero eso es eso, un desafío. En fin, ese es uno de los atributos de Dios. Otro atributo es el poder de Dios. En el hebreo es el término geber y en el griego es el término dinamis o dunamis. El poder de Dios, pero ese poder de Dios si bien es un poder que puede ser a veces en la guerra como en el Antiguo Testamento, correcto, y mostrar del poder de Dios que no conoce otro Dios como Él, tiene que ver más bien con un poder ético, moral, espiritual. ¿Listo? Y hay otro atributo de Dios que es la inmutabilidad. Dios no cambia. Diríamos nosotros entonces, pues Dios no cambia, no, pues ya está bien viejito porque mire desde cuánto hace que está existiendo desde siempre. Y no será, perdón, que cuando Él no cambia, entonces esos conceptos y cosas así, ya para nuestro siglo XXI ya no tendrán como mucha pertinencia, ¿cierto? No, la tiene toda. Dios no cambia, por ejemplo, cuando hace una promesa. Dios no cambia en el amor a su pueblo. Dios no cambia en su omnipresencia, su omnipotencia, omnisciencia, su santidad y su justicia. ¿Correcto? Pero Dios obviamente está tan vigente en el siglo XXI, en esta posmodernidad. Hay otro atributo que es la incomprensibilidad. Dios es incomprensible. ¿A qué se refiere con eso? Muchachos, no pretendamos nosotros conocer a Dios y comprender todo lo que Él hace. Oiga, es que yo a veces me pregunto, por ejemplo, Dios con todos esos imperios que han existido, con todos esos miles y millones de personas que han existido,
con toda esta situación en el mundo. Y cómo es que no ha acabado con todo esto, con toda esta maldad, con toda esta perversidad de nosotros los seres humanos, y por qué esto sigue vigente, y de todas maneras también porque esos grandes imperios se siguen levantando sobre el latrocinio, sobre el robo, sobre el asesinato, sobre el pillaje, y Dios no hace nada, y muchas veces nosotros como que no entendemos por qué. Hay muchísimas cosas, muchachos, que nosotros no vamos a entender de Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Porque eso es uno de los atributos de Dios, la incomprensibilidad. Dios es incomprensible para nosotros. Perdón, si ni siquiera usted mismo se entiende a sí mismo muchas veces, ni muchas veces se entiende al otro, ¿va a pretender usted entender a Dios de por Dios? No, no se puede. Por otro lado, Dios es invisible. Oh, ¿cómo así invisible? Sí, Señor. Ojo con eso. A veces la Biblia habla de el ojo de Dios, la niña de Dios, el ojo de Dios, la mano de Dios, la espalda de Dios, correcto, la boca de Dios, etcétera. Esos se llaman antropomorfismos. Nosotros no podemos entender cómo Dios vería si no es porque tiene un ojo similar al nuestro, pero no lo tiene. ¿Cómo es que Dios mide las aguas del mar con su mano si no tuviera unas manos como esta? No las tiene. Sencillamente Jenofonte dijo, si los caballos supieran pintar, pintarían a Dios como caballo. ¿Listo? No hay otra manera para que nosotros entendamos que Dios habla, que Dios oye, que Dios ve. Entonces nosotros nos imaginamos, entonces, ¿cómo será esa bocota de Dios o esa nariz de Dios? No, Dios es invisible, Dios es espíritu. Ese es otro de los atributos de Dios. Dios es sabio, el término jochma, en el hebreo, en el griego el término sofía, sabiduría. Dios es sabio. En toda esa incomprensibilidad de la que estaba hablando, todo lo que Dios hace es sencillamente yendo hacia lo que Él decidió desde el principio del mundo en su sabiduría. Dios es misericordioso, el término que está ahí es el término Gesed, el nombre de nuestra institución, sí Señor, y el nombre de mi hija. Dios es misericordioso. Por eso es que Dios no destruye al malo como yo quisiera que lo destruyera, porque es misericordioso y dice que no quiere que los hombres se condenen, sino que procedan al arrepentimiento. Y esa misericordia también nos resulta a nosotros bastante loca, ¿ya? Porque, ¿cómo es que Dios tiene? Porque nosotros pretendemos que Dios tenga misericordia solamente con nosotros, pero con el otro, no, al otro que lo destruya. Dios dice, no, si lo destruyera él por ser malo, tendría que empezar a destruirte a ti primero porque tú también eres malo. Bueno, en fin, la inmensidad. He estado viendo esta semana que me gusta mucho ver videos del universo y todo ese asunto. Oiga, unas cosas loquísimas, cosas que uno no entiende del universo, definitivamente. He estado viendo unos videos de la relatividad, de la velocidad de la luz, y viendo cómo Einstein decía que no hay nada que se pueda mover más rápido que la velocidad de la luz, que se mueve como a 300.000 kilómetros por segundo, y entonces vienen otros y dicen, no, un momento, porque si hay otra manera de moverse más rápido. Bueno, unas cosas loquísimas del universo. Cómo el universo crece, cómo hay nuestro planeta Tierra, cabría en nuestro Sol 1.300.000 veces, pero nuestro Sol es una de las estrellas más pequeñas del mundo, porque está Antares, Hércules, Epsilon, etcétera, que son muchísimas millones de veces más grandes que nuestro Sol, y sin embargo Dios es más grande que todo eso, más inmenso que todo el universo. ¿Listo? Por otro lado, Dios es independiente. Eso tiene que ver con la trascendencia de Dios. A Dios no le afecta de tal manera todo esto que está pasando aquí en este mundo, de tal manera que entonces lo hace cambiar, y entonces Dios dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No. Pero también por otro lado Dios es inmanente. No es que Dios esté tan lejos totalmente en la trascendencia que no se da cuenta de nada de lo que pasa acá en la tierra. No, claro que está tan presente que también se puede hablar de la inmanencia de Dios. La unidad de Dios. Ejad, en el Deuteronomio 6:4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye ahora nuestro Dios, uno es. La unidad de Dios, Dios es indivisible. Dios no se puede dividir en sus partecitas como tal. La simplicidad de Dios, oh, qué curiosidad. Dios, con toda esta cantidad de atributos que le ha dado, pero Dios también es simple. Simple. Así de sencillo. Todo este texto bíblico, toda esta relación con Dios y con el ser humano tiene tanto que ver, es tan sencillo que cualquier mente simple lo puede entender. Cualquier persona iletrada,
tiene acceso al conocimiento de Dios y tiene acceso a la santidad, a la divinidad y a la salvación de Dios. Dios también tiene un atributo que es la espiritualidad. Ojo, la espiritualidad, que recordemos que la espiritualidad es sencillamente el forjar todos estos, digamos, cualidades que son, por ejemplo, lo ético, lo moral, correcto, todas estas cualidades que van más allá de la materialidad. Por otro lado, Dios es veraz. Veraz, ese atributo de la veracidad tiene que ver con la verdad. El concepto de emet en el hebreo, en el griego es la alitía o aliteia, la verdad, ¿correcto? Verdad, recordemos que es una consonancia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Dios es eso. Y Dios es perfecto, claro que sí. Dios es perfecto, todo lo que hace es perfecto. Y también Dios tiene otro atributo que es el atributo de la gloria. Dios es la gloria, la que Él dice que Él no comparte con nadie más. Es el término, en el hebreo es el término kavod, que literalmente gloria significa peso. Peso. ¿Qué tanto pesa este mueble? Entonces, el concepto de gloria es el peso de un nombre, el peso de una reputación, el peso de lo que las personas dicen de Dios, o de mí, o de cualquier ser humano, ¿correcto? Eso se llama la kavod de Dios, la gloria de Dios. Obviamente otro atributo de Dios es la vida, claro que sí, vida, el término hayá, o el término en el griego bios, o zoe, porque en el griego hay varios términos para vida, o el atributo de la autoexistencia de Dios. Autoexistencia, eso es lo que en la filosofía se conoce como el motor inmóvil. Aristóteles, un motor inmóvil que mueve todo lo demás y que él no es movido por nadie, ¿correcto? Que él no depende de más, él es la causa primera, la causa intermedia y la causa última de todas las causas. Eso es lo que dice la filosofía de la autoexistencia de Dios, el famoso motor inmóvil. Otro atributo de Dios es la rectitud. Dios es recto en todo lo que hace. Por más que lo auscultemos, no podemos encontrar en Él nada que no sea recto. O por otro lado, Dios es grande, correcto, la grandeza de Dios tiene que ver muchísimo con que Él es más grande que absolutamente todo lo creado. Pero por otro lado, Dios es también bondadoso. Y por otro lado, Dios es, en otro atributo, la incomparabilidad de Dios. La Biblia dice, ¿a qué podrás compararme? El texto que leí inicialmente, el texto de Isaías precisamente, ahí estaban el pueblo de Israel en el texto de Isaías que leí al iniciar. El pueblo de Israel estaba en el exilio en Babilonia. 114 dioses tienen los de Babilonia en ese momento. El dios principal es el dios Ea y el dios más adorado es el dios Marduk. Pero cuidado, Dios dice, ¿a quién de esos dioses me van a comparar ustedes? Es una época enoteística, otra palabrita para investigar por ahí, enoteísmo. Y por otro lado, Dios tiene otro atributo que es la suprarracionalidad. ¿Y eso qué es? Que nosotros no podemos entender la mentalidad de Dios. No pretendamos entender todo lo que Dios hace o no hace. Nosotros no podemos entender esa racionalidad de Dios. Nosotros tenemos una racionalidad, por ejemplo, basada en el premio y castigo, ¿cierto? Entonces usted va llevando un puntaje con su hijo, con su esposo, con el que sé yo. Se portó bien, se portó mal, etcétera, etcétera. Entonces lo premio y lo castigo finalmente. No, Dios no. Dios no maneja esos conceptos, porque si Dios manejara esos conceptos de premio y castigo, no tendríamos chance usted y yo de nada. Entonces ese es otro de los atributos de Dios. En fin, entre otros, ahí le hablé más o menos, grosso modo, dándole una pequeña definición como de 30 o 40 atributos de Dios. Y muchos otros que hay y muchos otros que nosotros no conocemos. Pero de todo esto tengo que decirte que, cuidado, tenemos que tener en cuenta por una parte que no hay como una justaposición. ¿Qué es eso, justaposición? Es decir, como una contradicción entre los atributos de Dios, en el sentido de que no vayamos a creer que hay una guerra o un conflicto en el interior del ser de Dios. Entonces es que ¿cómo es que Dios es amor y cómo es que Dios castiga simultáneamente? Sí, lo puede hacer simultáneamente sin que haya un conflicto en él. Y que ahora Dios tenga que colocarse las manos aquí en la cabeza y decir, uy, ¿esto cómo es? No, qué problema con esta situación. ¿Y ahora yo qué hago? No, Dios sabe exactamente qué hacer. Y por otro lado también tenemos que entender que no hay una guerra, un conflicto en el interior de Dios por todos sus atributos.
Y por otro lado también debe evitarse enfatizar uno de los atributos por encima de los otros. No, Dios no es más justicia que amor, no es más santidad que misericordia, no es más ira que santidad. Dios tiene todos los atributos, ¿correcto? Así, en el mismo nivel, en la misma condición, en la misma, discúlpame esta expresión se cae, en la misma cantidad. No vayamos a terminar minimizando uno de los atributos o dos o tres y maximizando los otros atributos. No vayamos a terminar afirmando uno de los atributos y negando otros, porque no es así. ¿Listo? Entonces, esto que les he dado hoy, muchachos, es una pequeña definición de lo que es los atributos de Dios. Grosso modo, al vuelo de pájaro, le dije algo de la definición de Dios, algo de la definición de qué es un atributo de Dios, ¿correcto? Y también le dije una pequeña característica de cada uno de esos atributos. Espero que por una parte usted tenga esa posibilidad de repensar en todo esto que le dije a vuelo de pájaro. Afortunadamente esto es un video y usted lo puede pausar y puede devolverse y a ver qué fue lo que dijo que yo no le entendí, ¿correcto? Y por otro lado, pues seguir investigando, porque obviamente esto no se lo doy, esto no es la finalidad de las cosas, al contrario, esto es el principio de las cosas, ¿correcto? Y usted tiene que seguir investigando. Digámosle al Señor que gracias porque nos permite conocerle. Señor, gracias porque nos permites conocer algo de ti. Señor, me siento tan afortunado de poderme comunicar contigo, Dios, y de poder recibir tu misericordia, tu gracia, tu justicia, Señor. Gracias. Señor, cuando veo la inmensidad, esos ríos tan grandes, tan poderosos, esas montañas tan altas, con las cuales nosotros no podemos, Señor, hacer nada. Cuando nosotros vemos, Dios de la gloria, toda esa inmensidad del océano, toda esa inmensidad del universo, tengo que decirte gracias, oh Dios. Gracias, Señor, porque me permites comunicarme contigo, relacionarme contigo a pesar de todas estas circunstancias. Adoro y bendigo tu nombre, Señor. Estoy tan agradecido contigo, Señor, que una vez más quiero decirte mi vida te pertenece. Soy un instrumento en tus manos, Señor. Quiero seguir viviendo para ti. Quiero, Señor, dejar, Señor, de dañarte y de ofenderte de la manera como lo hago siempre. Y ser un instrumento de tu paz y de tu bendición, Padre. Gracias por todo lo que tú eres y significas para nuestras vidas, Señor. Gracias, oh Dios. Amén. Recuerden que somos Ministerio GESED Internacional. Somos una institución de educación virtual bíblico-teológica y estamos a la orden para guiarles. Esta es una pequeña una de tantas clases que nosotros damos en Ministerio GESED. ¿Listo? Entonces, bienvenido. Comuníquese con nosotros 315-786-7146 en Colombia y estamos para contribuir con ustedes en la educación bíblico-teológica. El Señor les bendiga. Somos Ministerio GESED Internacional y Ministerio GESED Internacional somos todos.